Muchas gracias. Bienvenida, maestra. Pues mira, un poco en seguimiento a lo que comentaba la senadora y en ese sentido, mi pregunta justo era en específico, a contrario de lo que el consenso internacional marca, nosotros en el Senado de la República hemos ampliado el catálogo de prisión preventiva oficiosa y no solo lo hemos aumentado, sino que no se ha respetado el exceso en la prisión preventiva que se da en muchos casos, la mayoría de ellos, por cierto, mujeres, y en donde la Corte pues no se ha pronunciado al respecto. Y en ese sentido, pues sí quisiera preguntarle cómo cree que el control constitucional pueda ser utilizado para garantizar que se respeten los derechos de los acusadas y las acusadas, y cómo ve en este sentido el papel de la prisión preventiva en nuestro país. Se lo agradezco, senadora. Sí, una pregunta efectivamente muy vinculada a la que hacía la senadora Claudia. Y me parece sobre el tema de la prisión preventiva de oficio, ¿no?, que es una figura muy controvertida, que ha dado lugar a recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana, no nada más en uno, sino en dos casos distintos, recientes. Me parece primero, ¿no?, hacer un análisis en general sobre el sistema, ¿no?, jurídico que tenemos, el sistema de justicia penal sobre todo. Primero decir, ¿no?, porque a veces esto causa confusión con algunos, que esta figura de la prisión preventiva de oficio, y de hecho me parece que al menos uno de los casos de la Corte Interamericana hacía referencia más bien a la figura de delito grave, que está vinculada también con la prisión, digamos, en automática. Esta figura de prisión preventiva de oficio, pues la tenemos por muchos años en México, ¿no? Incluso desde la propia Constitución de 1917 se establece esta posibilidad, ¿no?, de que a la hora de que se decide sobre el procesamiento de una persona, se abre un proceso, ¿no?, se establezca sin discusión, caso por caso, si ha lugar o no ha lugar a la prisión preventiva, ¿no? Y esto tenía una lógica, es decir, era sobre todo, y por la forma en que teníamos el proceso anterior, pues era sobre todo el legislador quien decidía a partir, ¿no?, de la gravedad de determinados tipos penales, si procedía o no procedía la prisión preventiva, ¿no?, antes de nuevo con la figura de delitos graves. Ahora, esta figura, a la hora de que se transforma el sistema de justicia penal, y tenemos un sistema de justicia penal acusatorio, se traslada, ¿no?, a la Constitución, ¿no?, efectivamente en el artículo 19, se traslada este catálogo de delitos. Y me parece, en mi opinión muy personal, que esto sí genera desequilibrios importantes, ¿no?, en el proceso penal. ¿Por qué desequilibrios? Bueno, porque cuando nosotros transformamos el sistema de justicia, entre otras cosas, bajamos el estándar probatorio para procesar a alguien. Antes tú, para poder iniciarle un proceso penal contra una persona, pues necesitabas acreditar, y además con prueba, no con datos de prueba, con prueba, ¿no?, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ¿no? En el nuevo sistema de justicia tú tienes un estándar menor, tienes un estándar en donde requieres, ¿no?, aportar datos de prueba para establecer la existencia, ¿no?, de un delito y la probabilidad de comisión. Ahora, no obstante lo anterior, creo que es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, que en este cambio, que a mi parecer pues no fue lo más positivo, yo incluso me he pronunciado en anteriores ocasiones sobre esto, no fue la mejor forma, vicia esto al sistema. No obstante lo anterior, creo que es muy importante tomar en cuenta que para poder tener también un sistema de medidas cautelares en donde se discuta caso por caso si al lugar o no al lugar, por ejemplo, a la prisión preventiva, es muy importante también fortalecer instituciones clave, ¿no? ¿Qué instituciones clave? Bueno, las unidades de medidas cautelares, que son las que aportan información, ¿no?, sobre todo a la Fiscalía, ¿no?, pero también puede ser a la defensa, para discutir si hay o no un riesgo cautelar, un riesgo de fuga, riesgo a la víctima, riesgo a obstaculizar el proceso. Y no se diga las fiscalías y las policías con la investigación. No, si tú tienes debilidad en la investigación y tienes, ¿no?, en fiscalías, por ejemplo, y también, ¿no?, en policías, porque estoy convencida que también deberían de aportar elementos, y tienes unidades de medidas cautelares muy débiles que no aportan información, el problema es que cuando tú tienes una audiencia que se discuta caso por caso, pues es
¿no? Es muy complicado y esto también pues, puede generar, esto desde el punto de vista práctico, ¿no? Esto puede generar impunidad. Y bueno, ya mencionaba lo relacionado con el tema de las excepciones. Me parece que esa es una decisión que tendrá que tomar en todo caso, no tanto la Corte, sino más bien, ¿no? El legislativo como poder constituyente permanente para decidir sobre este catálogo. Esa es mi opinión. Gracias.